Hola, soy Julio Contreras. Bienvenidos a ¿Qué dice el texto? El día de hoy estudiaremos Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Y como suelo hacerlo en cada ocasión, déjame leerte el texto. En este caso, únicamente 22 palabras. El pasaje dice textualmente: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ok, este es probablemente el estudio más breve que hemos hecho desde que iniciamos el estudio de Colosenses. Déjame hacer un par de aclaraciones antes de realizar todo el estudio. Déjame recordar dos consideraciones que son parte del estudio bíblico en general. Número uno, que todo estudio de un texto debe ser inductivo o exegético. Y número dos, que todo estudio de un texto debe tomar en cuenta su contexto. Si no lo hacemos, caemos en el error de sacar el pasaje y pervertirlo. Podríamos hacer prácticamente que dijera casi cualquier cosa que quisiéramos. Entonces, estas dos consideraciones deben ser tomadas en cuenta en este caso. Número uno es que el estudio del texto debe ser inductivo. En otras palabras, sacamos las ideas del texto, no las llevamos a ellas, no llevamos nuestras ideas. A sacar la idea de un texto se llama exégesis o se llama también estudio inductivo. A llevar nuestras ideas, y esta exégesis es correcta, al llevar nuestras ideas se le llama eisegesis y es en realidad una perversión del estudio bíblico. Esto es cuando tú llevas tus ideas a un texto y quieres que el texto diga lo que quieres decir. Este es uno de los riesgos grandes del estudio deductivo. El estudio deductivo, que es, yo diría lamentablemente, el que más suele suceder entre los que están tratando de estudiar la Biblia. Entonces, este pasaje tendría una gran cantidad de alternativas, que diría, si nosotros lleváramos nuestras propias ideas. Podríamos hacerlo decir casi lo que quisiéramos, pero nuestra idea es sacar las ideas del texto, no llevarlas. Entonces, este texto, fíjate, no apoya el machismo, que es lo que algunos creen, no anula a la mujer, que es lo que otros creen, no le da carta blanca al esposo para hacer lo que quiera, como algunos dicen, no obliga al hombre a sujetar a la mujer. Y tú me estás diciendo como no. Todas estas son cosas que el texto no dice y tenemos que tener mucho cuidado de no llevarlas en nuestro pensamiento. Por eso estamos estudiando qué dice el texto, para ver qué dice el texto. Entonces, número uno, todo estudio, y este en particular debe ser inductivo o exegético. Número dos, tenemos que recordar que todo estudio de un texto debe tomar en cuenta su contexto. Y en este caso el contexto es Colosenses capítulo 3, bueno, todo el libro de Colosenses. El contexto más grande es el libro completo de Colosenses. Y yo voy a recordarte rápidamente lo que ha dicho Colosenses. Ha dicho que Jesús es todo para nosotros. Ha dicho que debemos vestirnos de Jesús. Eso es lo que hemos aprendido. Debemos despojarnos del viejo hombre. Y la semana pasada aprendíamos, quizás la cosa más importante para el contexto, es que todo esto deriva en una cosmovisión bíblica, la cosmovisión de Jesús. Esta idea de que debemos pensar como Jesús es la clave para entender el pasaje. De aquí surgen algunos conceptos grandes como la gracia, el estar agradecidos, por supuesto, y como la búsqueda de la gloria de Dios, hacer todo para la gloria de Dios. Si tú sacas estos dos elementos del estudio que vamos a hacer, entonces lo que resulta es una instrucción religiosa para las mujeres y una instrucción religiosa para los hombres, pero no es el propósito del texto. Todo tiene que ver con recordar que Jesús es el todo en todos y que nosotros debemos vestirnos de Él, despojándonos del viejo hombre, apropiándonos de la cosmovisión de Jesús y viviendo todo en gracia
para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, habiendo entendido esto, ¿qué dice el texto? Bueno, el texto habla, en primer lugar, a las casadas. Estas son las mujeres que han tomado la decisión de establecer una relación permanente con un hombre, por supuesto. Es curioso porque algunos harían notar que el término para casadas en este caso está hablando específicamente de mujeres que han pasado por un proceso de boda. Pero el término para casadas aquí no es exactamente como nosotros llamaríamos el día de hoy casadas. El término es un poco más genérico, es el término guné y habla de una mujer. Es una mujer que en el contexto está casada con un hombre, por supuesto, ¿verdad? La palabra para maridos aquí en este caso está hablando de hombres, es la palabra aner. Es una mujer que está casada con un hombre, que por cierto define lo que es un matrimonio bíblico. Es la relación permanente entre una mujer y un hombre. Y la instrucción en este caso es estar sujeta. Nota, por favor, que la instrucción es a las casadas. Esta instrucción de estar sujetas no es a los maridos, es a las casadas, porque son las casadas las que tienen que tomar la decisión de sujetarse a su esposo. Ahora, la palabra para sujetarse en este caso, que ha sido el debate de muchos a lo largo del tiempo, porque quieren hacer decir cualquier clase de cosas. Es un término militar, es el término upotazo, y habla de la disposición de alguien de ponerse bajo el liderazgo de un jefe militar principalmente. O sea, esta idea de estar sujeta es la idea que había entre un soldado y su teniente, y un teniente y su general. Es esta relación. No implicaba la superioridad esencial de uno, implicaba sencillamente que en la función uno reconocía que el soldado reconocía que el teniente tenía la autoridad y el teniente reconocía que el general tenía la autoridad. Entonces, en este caso, es un principio de autoridad. Y lo que está planteando este pasaje es que en la relación matrimonial hay un principio de autoridad, que ese principio de autoridad tiene que ser reconocido por la mujer y tiene que ser aplicado hacia su esposo. Y dice que es como conviene en el Señor. Esto es lo que conviene en el Señor. La palabra para convenir en este caso no está hablando de una conveniencia personal. De hecho, yo diría a veces la Biblia dice que la parte de conveniencia, la parte del matrimonio no es necesariamente para conveniencia. Pero el término aquí es el término aneco, que quiere decir, este pasaje quiere decir, es lo correcto, es lo apropiado, es lo que se debe. O sea, en el Señor, por cierto, cuando la mujer está en el Señor, el hombre a veces no está en el Señor. De hecho, este pasaje, el texto está hablando al principio solamente de las mujeres. A veces, 1 Pedro 3, 3.1 nos recuerda que a veces, 3.1 y 2, que a veces el marido no está en el Señor. Pero si la mujer está en el Señor, lo correcto, lo apropiado, es que entienda el principio de autoridad, que la pone a ella bajo el liderazgo del esposo. Ahora, ¿es mejor si el esposo está en el Señor? Por supuesto. ¿Es más fácil si es creyente? Por supuesto. ¿Es más fácil si el esposo tiene una cosmovisión bíblica? Por supuesto. Pero la instrucción es a las casadas. Por cierto, este trozo, y déjame borrarte esto que tengo acá, este trozo, este concepto, es contrario a la cosmovisión del mundo. Esta es parte de la cosmovisión bíblica. Así piensa Dios. El mundo te diría que no. Y tú tienes que tomar una decisión. Por eso cuando una mujer cristiana, casada, no tiene una cosmovisión bíblica, esta instrucción es muy difícil, porque está pidiéndole que se sujete a la autoridad de su esposo.
Entonces yo quiero animarte antes de decir ciegamente yo voy a tratar de hacer esto porque cuánto me cuesta definitivamente. El paso real es el del contexto. Tienes que apropiarte de una cosmovisión bíblica. Y yo quiero animarte a que crezcas en tu forma de pensar para que pienses como Jesús pensó. Ahora, el pasaje no se queda ahí. Hay una instrucción para los esposos. Entonces déjame que ahora que hablemos a los maridos, a los esposos. El término para maridos es, como ya te dije hace un rato, es la expresión aner, que quiere decir hombres. Por cierto, este pasaje es un gran no al machismo, ¿verdad? Entonces, hombres no quiere decir machos. Hombres quiere decir hombres en este caso, valientes. Y la forma en que un hombre manifiesta su valor en la cosmovisión cristiana es cuando está dispuesto a amar a su esposa. La palabra para amar, no tengo que entrar en tantos detalles porque la conoces muy bien, es la palabra de donde nosotros entendemos nuestro amor ágape, que habla de una disposición al sacrificio. El amor genuino no tiene poco que ver con los sentimientos, tiene muchísimo que ver con la disposición al sacrificio. El esposo que está dispuesto a sacrificarse por su esposa, esto es, cuando quiere anteponer el bienestar de su esposa al suyo. El bienestar de ella al de él. Ese esposo tiene una cosmovisión cristiana. El término, por supuesto, no habla del amor apasionado, ¿verdad? Del amor eros. Ni siquiera habla del amor de amistad, del amor filos. Está hablando de la disposición a sacrificarte. Yo quiero animarte, si tú eres el esposo y de verdad quieres amar a tu esposa como la Biblia dice, la clave es que estés dispuesto a anteponerla a ella. Ella es la que debe estar en primer lugar en tu vida, con la excepción del Señor. Ahora, la forma para hacerlo es no siendo áspero. Muy interesante este término porque el término para aspereza en este caso, que a nosotros nos suena tan de choque, ser de choque, realmente el término aquí describe más lo que la aspereza causa que lo que la aspereza es. Picraíno es un término que quiere decir amargar. Lo que está diciendo es, esposos, no amarguen a sus esposas. O sea, antepóngalas a ellas, ámenlas, anteponiéndolas a ellas, buscando el bienestar de ellas. Y por favor, no les amarguen la vida. No sean ásperos. Ahora, la parte de aspereza algunas veces es física, ojalá que no sea el de nadie de nosotros, ¿verdad? A veces es verbal, a veces es emocional. Ok, estas tres cosas, lo que el pasaje está diciendo es que terminan amargando a tu esposa. Y esto no debe ser. Entonces, si tú tienes una cosmovisión bíblica, vas a pasar por uno de estos dos procesos, ya sea que seas esposo o esposa. Déjame borrar esto. Entendiendo que la cosmovisión bíblica, pensar como Jesús, es la clave. Y que vestirte de Él, o lo que Efesios también plantea como llenarte del Espíritu. Y aquí el mismo Colosenses dice que es hacer morar la palabra en ti. Todo esto es la base para que tomes dos decisiones. Si estás casada, tienes que reconocer la autoridad de tu esposo, porque esto es lo correcto. Esto es lo que este pensamiento promueve. Probablemente no es lo que el pensamiento del mundo promueve, pero es lo que el pensamiento de Dios provee. Si estás casado, debes estar dispuesto a poner a tu esposa en el primer lugar de tu vida con la excepción de Dios y presentarla a ella como al vaso más frágil, teniendo mucho cuidado que tus actos no la amarguen, porque si la amargas, además de que tú vas a sufrir las consecuencias, estás obrando en total oposición a la cosmovisión que Cristo quiere que tú tengas, a la forma de pensar que tengas. Los esposos que tienen estas
estos dos principios, un principio de autoridad claro y tienen la práctica del amor clara, pueden tener un matrimonio bíblico. No es perfecto, pero es muy bueno. Entonces yo quiero animarte que ese sea tu objetivo. Entonces veamos cuál es la idea que surge de esto. Yo te propongo que Colosenses 3, 18 al 19 dice que cuando una pareja piensa bíblicamente, estarán dispuestos a permitir que el esposo lidere al matrimonio y a cultivar una relación en la que la esposa es amada sacrificialmente por el esposo, protegiéndola así de la amargura. ¡Wow! ¡Qué idea! Esto es para una pareja que piensa bíblicamente. Si no piensas bíblicamente, todo esto que estamos diciendo suena probablemente como algo imposible o algo que no quieres hacer. Pero cuando una pareja piensa bíblicamente, van a estar dispuestos, y va a ser difícil, pero a permitir que sea él el líder. Realmente este pasaje, cuando habla de un principio de autoridad, está hablando del liderazgo del esposo, que la esposa no se lo dispute y a que el esposo entonces va a cultivar para la esposa un amor que es el tipo de amor sacrificial, en el cual ella es puesta en primer lugar y la va a proteger de esa manera de la amargura que sucede cuando alguien es extremadamente áspero. Qué tremendo, porque cuando un matrimonio es así, la vida funciona. Y yo quiero animarte. Yo quiero animarte en primer lugar a que pienses bíblicamente, porque si tú no has tomado los pasos anteriores, todo esto que estamos diciendo te va a sonar como algo que es iluso. Y de hecho, esa es la razón por la cual este tipo de pensamiento es tan atacado por el mundo. El mundo y toda la filosofía del mundo dice, esto no debe ser. Pero la Biblia dice, es que esta es la forma de pensar de Dios. Entonces vas a estar dispuesto a ser el líder correcto. Yo te animo a ti, hombre, que seas el líder que debe ser. Y luego, una forma en que ser el líder correcto es que vas a tener a tu esposa sumergida en un amor en el cual tú estás dispuesto a sacrificarte por ella. Y la vas a proteger de todo tipo de aspereza que la termine amargando. ¿Qué idea esto? Porque cuando alguien lo hace, funciona, esto realmente funciona. Déjame poner entonces esto de una forma quizás un poco más sencilla. Yo te propongo que Colosenses 3, 18 al 19 nos enseña que para que un matrimonio funcione bíblicamente, la esposa debe apoyar el liderazgo del esposo y él debe sacrificarse por ella. Wow, qué idea. Simple, muy simple, pero muy difícil. Si tú quieres que tu matrimonio, el matrimonio en el cual ahora te encuentras o para el cual te estás preparando en el futuro, funcione bíblicamente, el asunto es muy simple. Solo puede haber un líder. Y Dios concedió a la esposa la responsabilidad de apoyar el liderazgo del esposo. Y solo puede haber alguien en primer lugar, y ese no puede ser el esposo. El esposo debe sacrificarse por la esposa. Cuando esto funciona, el matrimonio es una bendición. Cuando esto no funciona, el matrimonio es muy difícil. Eso es lo que dice el texto en Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 19.